Hola a las personas que nos están escuchando. Esta es la tercera entrevista de la serie de qué viven las artistas. De manera previa tuvimos a Karen Reyes y a Enrique López Llamas hablando de cómo han hecho ellas para sostener su práctica artística, pues en términos materiales, en términos económicos. Y ahorita la tercera entrevista viene con Alonso Cedillo y estoy esperando justamente que Alonso Cedillo se conecte pues ya para empezar con esta entrevista. Les recuerdo que todas se quedan grabadas guardadas en el perfil del Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro y que mi cuenta es Obras de Arte Comentadas por si quieren seguir este proyecto de divulgación. Estoy esperando que me aparezca que Alonso ya se unió para mandarle la invitación. Bueno, se la voy a mandar ya. Siempre siento que no puedo seguir el hilo de la conversación cuando estoy mandando invitaciones. Entonces, unos segundos de silencio. En la entrevista anterior, Karen Reyes dijo que ella sentía como un silencio muy sepulcral, que quizás debería de poner esta música. Creo que yo nunca he puesto música en la película. Ya está, Alonso. Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola, Alonso. ¿Bien y tú? Bien también. Ya está. Pues bueno, antes de comenzar la entrevista, me gustaría hacer una semblanza o una introducción sobre tu trabajo para las personas que no lo conocen. Bueno, Alonso Cedillo es un artista de la Ciudad de México cuya práctica creo que sin mucho problema la podríamos relacionar con el arte post-internet. Él trabaja con pintura al óleo, también ha trabajado con pintura al huevo, pero también con impresión 3D, con juegos de realidad alterna, ha hecho filtros, renders, video. Y en otras ocasiones yo he conversado con Alonso sobre diferentes cuestiones del sistema del arte y sus respuestas me han parecido esclarecedoras y bastante directas. Además, creo que él tiene experiencia en temas que muchas veces las artistas jóvenes o dejan de lado o no están como muy conscientes, en primera de su importancia y en segunda, muchas veces ni siquiera están conscientes de que esto existe, ¿no? O es un tema en sí. Por ejemplo, cómo presentar un portafolio, cómo acercarte a otros artistas mayores, que es lo que Alonso llama como pitch de elevador, ¿no? Él sí está como muy habituado a estos tipos de presentaciones con otros artistas mayores. Bueno, Alonso también ha escrito sobre el mito de la cultura libre o la cultura gratuita en Internet. Y son temas que muchas veces, pues, no se discuten, ¿no? Es como si se pensara que solo podemos hablar del proceso creativo, de las ideas que dan forma a la obra, de los planteamientos políticos inherentes, ¿no? A la obra que están dentro de ella, pero pues justamente esta entrevista no es de eso, sino de todas las demás cuestiones que además Alonso pues maneja bastante bien. Y me gustaría comenzar ya con las preguntas. No sé si estés de acuerdo, Alonso, que ya vayamos directo a las preguntas. Claro. Y pues bueno, eh, es que escucho un ruido súper extraño. Bueno, la primera, ¿cómo has hecho para sostener tu práctica artística en términos económicos? Eh, yo creo que siempre, o sea, como que algo que ha sido una constante, ha sido como una necesidad y una preocupación por tener ingresos como de fuentes que no forzosamente sean las ventas de mis obras. Y he encontrado que como que esta estrategia de diversificar mis ingresos me permite como cubrir mejor ciertos aspectos. Y también es lo que me ha permitido producir como de cierta manera durante mucho tiempo sin que me importara que me compraran o no, ¿no? Sino solamente preocupándome por exhibir y por cuidar mi obra, ¿no? Y por cada vez hacerlo de manera más profesional, hasta que pues poco a poco han empezado a suceder cada vez más las ventas, ¿no? Em, pero bueno, no, sin duda ha sido como una constante bien extraña también
primero esta idea como del intercambio. Yo siento que yo vengo como, pues quizás muchos de los que están escuchando y viendo esto, eh, de generaciones a las que nos tocó como el boom de el peer-to-peer y toda esta idea de cultura libre, pues como preadolescentes y adolescentes, ¿no? Quizás también a muchos, incluso como niños. Y eh, fue como, o sea, yo lo recuerdo como algo maravilloso y algo que cambió mi vida porque hizo que me permitió como poder conocer muchísimas cosas y adquirir muchísimos conocimientos cuando no tenía como los medios para hacerme de ellos, ¿no? Porque pues durante mucho tiempo yo fui literal financiado por mi familia, ¿no? Como primero mi mamá, después mi abuela, un poco mis tías, mi papá, ¿no? Venía como de distintos lugares, a veces más, a veces menos. Y pues empezó como esta idea primero como de hacer intercambios, ¿no? Lo primero como que conseguí así fue que en 2007 me rechazaron de la Esmeralda y de la ENAP. Yo había estudiado con Gilberto, bueno, estudiaba con Gilberto Aceves Navarro los fines de semana y mi mamá me dijo así como de o consigues dónde estudiar o te pones a trabajar. Y por una parte estudiaba técnicas clásicas en el Centro Cultural Helénico y hablé con Aceves, quien accedió como a darme una beca pues era casi como del 80-90%, ¿no? Porque eran 4 días a la semana de clases y yo seguía pagando solo uno, que era el que originalmente pagaba, que era el de los sábados. A cambio como de pues ser su asistente a la hora de las clases, ¿no? Y ayudarle como desde hacer café, eh, estudiar todo el material, ¿no? Ayudarle con los ejercicios. Y como que se empezó a dar una relación súper linda y eso también como que ha influenciado mucho en pues, cómo me he relacionado como en mi vida laboral, que ha sido trabajando de cerca con distintos artistas como su asistente o en sus producciones o como para cosas solo, o sea, como para ciertas cosas específicas. Y me convenció, o sea, casi al término de ese año, cuando me estaba como volviendo a preparar para aplicar a la UNAM Esmeralda, de reprobar los exámenes y de contratarme como su asistente para que mis papás no pudieran decir nada. Y así lo hice eh, ese año y en realidad ganaba como súper poquito, ¿no? Era súper simbólico, también era muy poco trabajo el que hacía. Y, pero me era suficiente como para mantenerme, producir y se me hacía como súper lindo y simbólico que este mismo trabajo me permitía como aprender a dibujar, formarme como su discípulo, porque también como revisaba mis pinturas en tiempos libres que teníamos. Y hasta que me enseñó justamente la obra de Andy Goldsworthy y de Bill Viola y yo decidí entrar como con la idea de aprender videoarte a la Esmeralda. Y siempre como que a lo largo de mi vida fui un pésimo estudiante, ¿no? Así como, no que no pusiera atención, pero como que si se me cruzaban cosas más que me parecían más interesantes en ese momento, mi atención totalmente se iba hacia ese lugar. Y como que entraba a la Esmeralda con la idea de no hacerlo, y en el primer semestre un maestro me mandó extraordinario de historia y se fue así al demonio toda mi idea como del promedio perfecto y pedir becas, ¿no? Porque quería hacer una maestría en Yale y necesitaba una beca obviamente para lograrlo. Y entonces volví como a mi lógica anterior, me faltaba muchísimo y casi como mis talleres de producción los llevé con Andrea Di Castro, que le gustaba mucho mi obra y me apoyaba mucho, entonces empezamos como a encontrarnos esta lógica en la que yo podía llegar tarde o faltar a clases y él como me cambiaba mis faltas por traducir eh, libros, los distintos como lecturas de la clase. Y entonces pues yo como que en mis ratos libres traducía y llegaba tarde o no hacía nada, o sea, no iba a las clases y presentaba mis trabajos. Y como que se empezó como a volver esto una manera también de conseguir cosas, ¿no? El hecho de que como que yo hacía trabajos para facilitarme,
lo que podía hacer, bueno, o sea, facilitar lograr producir como quería producir en ese entonces. Y empezó a venir como un problema súper grande que creo que muchos hemos enfrentado, que cada vez se me ponían como cosas más complicadas, que requerían más tiempo, que a veces me requerían poner dinero y nunca lograba que me pagaran por ellas, ¿no? Y todo el mundo esperaba que lo hiciera gratis. Y justo en 2011, Fran Illich me invitó a ir a Documenta y no tenía ni el dinero para el boleto de avión. Mis maestros en ese entonces tenía dos que no estaban de acuerdo en que me fuera 2 semanas de viaje, entonces tenía que escoger como entre darme de baja temporal e irme a Documenta y perder un año de escuela o no ir a Documenta, ¿no? Y como no logré conseguir el dinero, no me fui y un año después me volvió a invitar Fran a participar en el Donau Festival y también exhibían ese año, pues era como Teresa Margoles, Tino Segal, Carlos Amorales, Tania Bruguera. eh, y dije como esta oportunidad, no hay manera en la que se me vaya, ¿no? Entonces como que por primera vez también negocié como algo con el festival en el que lo único que no me ponían era el boleto de avión, pero me daban mis comidas, me daban también hospedaje. Y fue como la primera vez en realidad que como que alguien me pagó a mí algo para que fuera a exhibir, ¿no? Aunque no fue completo, me pagaron la mitad del boleto del avión, lo cual estuvo increíble, porque eso no estaba como contemplado originalmente y al final me lo dieron y pues me pude como comprar muchísimos libros y cosas así con el dinero que tenía del boleto, porque también era como la primera vez que iba a Europa. Y para como compensar que falté, esa vez falté casi un mes a clases, mis maestros ya habían accedido, por fortuna, esa vez me habían apoyado, me habían dicho que claro que me tenía que ir. Y el director me pidió hacer un evento que a mí se me hacía súper interesante por como el momento que estaba viendo mi generación, que era hacer un ciclo de conferencias de gente que hubiera egresado de la Esmeralda y como que había venido después de haber egresado. Tiempo antes yo, o sea, bueno, como que me decidido como encomendar como esta cuestión de las conferencias así porque en 2011 empecé con tres amigos una página de internet que se llamó Drick.mx que hacía como entrevistas en video, artículos, ¿no? No había nada, en ese momento casi nada de ese estilo. Me acuerdo que estaba Esfera Pública y Espora, pero como localmente en el DF no recuerdo, o al menos no era. También siempre se mantuvo como en un círculo muy pequeño. Me imagino que podía haber otras publicaciones que estaban como igual en círculos como ultralocales, que creo que es otra característica del Internet, que como que lo consideramos como algo global, universal, pero en realidad siempre accedemos como a redes locales, ¿no? Y nunca tampoco gané dinero, aunque conocí muchísima gente y obtuve como muchos beneficios a partir de los contactos que hice, pero me acuerdo como de algunas veces que intenté conseguir como fondos para apoyar el proyecto, que una vez hicimos una rifa en la que, pues, según yo, eran cosas increíbles, ¿no? Había varios libros, una semilla de estas de Ai Weiwei, de las de cerámica, eh, unos pines de Tania Bruguera del Partido del Pueblo Migrante, y era una rifa que se hacía con los últimos dos números de la lotería, solo eran 100 boletos. Llegamos a juntar, me acuerdo, 2,000 pesos y vendimos creo que 4 boletos o algo así. Y una vez incluso me hicieron un comentario, un artista que ha aparecido en la revista. Le dije, es que es súper fuerte y frustrante que uno intenta como meterle, o sea, que esto se pague y nadie lo quiere hacer, ¿no? Te dicen que ven un boleto de 20 pesos es algo carísimo. Y me dijo, tú eres de esos artistas que quiere que además de tener todas las ganancias de su proyecto, le paguen el proyecto en sí mismo, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento supe que había algo como muy mal, porque en efecto yo estaba obteniendo muchas cosas, pero el trabajo que uno
tiene que hacer como para producir todos esos contenidos y llevar una página de internet. Y como tú sabes, ¿no? Y como todos los que lo hacen saben, es una labor titánica, ¿no? Que consume todo tu tiempo, eh, que por desgracia también muchas veces invisibiliza el trabajo de muchas de las personas involucradas. Uno puede ver un post y parecer que solo una persona trabajó en él cuando hay trabajo de muchas más. Y entonces había llegado a esto como de anecdotario de hacer las entrevistas y dije, bueno, lo hago, me encargo de que salga increíble y pido trabajo como para este tipo de proyectos o para alguna extensión académica o clases, ¿no? Siempre, o sea, como que siempre he tenido algo ahí cercano a la docencia. Mi servicio social había sido dando clases de bidimensión en la Esmeralda, entonces tenía como también el antecedente de que los alumnos se sentían súper contentos. Y hice el proyecto, gasté mi dinero, fue así una labor gigantesca porque me dieron, me acuerdo que era una lista así como, que venía así como de hay gente notable que estudiaba en la Esmeralda, ¿no? Y venía así como Luis López Loza, ¿no? Lilia Carrillo, Gilberto Aceves Navarro, ¿no? O sea, eran puros nombres de esa generación, eh, muchos de los cuales ni siquiera iban a ir a la Esmeralda, ¿no? Y justo dije, no, si yo hago, o sea, si hago estas conferencias con esto, nadie va a ir. Y empecé como a buscar casos en generaciones cercanas que pues, tuvieran como lo que yo denominaba éxito, que fue como muy curioso porque muchos de ellos, no sé, recuerdo que me decían como que bajo esta idea como de éxito que yo traía, que ellos no se consideraban realmente exitosos, ¿no? Que sí va como con una lógica muy medio como de negocios, ¿no? De estar viviendo de lo que hacías, teniendo presencia, saliendo al extranjero, ¿no? Y, o gente que se había logrado ir a estudiar al extranjero, que estaba haciendo eventos o proyectos importantes. Y estaban como Néstor Jiménez, Sofía Olascuaga, Paola de Anda, Daniela Libertad, Javier La Torre Salzaga, y todos eran como eh, gente que nos compartía como experiencias súper lindas, ¿no? De cómo algo como que era constante era esta necesidad de crear, o sea, para poder crecer, crear comunidad. Me acuerdo que Paola de Anda nos hablaba mucho que ellos hacían como unas tandas, o sea, que se había armado como un colectivo que hacía tandas, y entonces así financiaban sus producciones, ¿no? Porque o sea, una vez cada cierto tiempo les llegaba, entraba como un super golpe de dinero con el que podían hacer sus proyectos. Y básicamente respondía como a este gran miedo que nos empezaba a llegar al estar en los últimos semestres de la carrera, que era como de que íbamos a vivir. Y el evento fue un éxito, eh, no me contrataron, no me acuerdo que fui con el director y le dije, como si pues, estoy como en una situación medio delicada con mi familia, no están como del todo contentos conmigo ahorita, necesito conseguir un trabajo, tengo todas estas presiones, ¿no? Y me gustaría poder trabajar en la escuela y me dijo así como, no, si yo te contrato te voy a echar a perder como artista porque he contratado a varios así y eso es lo que ha pasado. Y tú lo que necesitas es viajar y conocer el mundo, ir a museos y hacer mucha obra, ¿no? Hacer perderle el miedo a los formatos grandes, ¿no? Y las pintas y cuadros de 2 metros, ¿no? Y así como, ¿de qué me habla este güey, no? O sea, ni siquiera tengo, o sea, no tengo dinero para irme a comprar acrílicos y me estaba hablando de viajes a Europa, ¿no? Y em, ahí supe que estaba como cayendo en un error en el que pues todo el mundo esperaba que trabajara de a gratis, ¿no? Y me volvió a pasar unos meses después porque me volvieron a buscar de la Esmeralda porque resulta que al menos en esos años, o no sé si ya haya cambiado la realidad, era que la Esmeralda es una de las escuelas que más contamina en el país, eh, y tenía así como, estaba como en semáforo rojo, principalmente como porque se tiran mucho, o sea, hay veces que la gente se descuida, aunque pasar la verdad rara vez en el laboratorio de foto, hay veces que llegan a tirar
el baño de paro en el drenaje o ciertas cosas así. Mucho tiempo todo el taller de gráfica tiró el ácido así en las tarjas, entonces eso creó goteras en el taller de video y de foto, se nos mojaban las cámaras, y era una pesadilla. Y nos buscó, o sea, yo ya había egresado y mi amiga Daniela Gil y otra amiga que se llama Triana Para estaban por egresar. Daniela hacía conmigo DRIC y les dije, oigan, me acaban de invitar a hacer este como proyecto de Lima sustentable para la escuela en el que nos piden como armar esta comisión y armar todo un programa y pues yo dije que como que yo sí lo hacía, pero con la única condición de que no nos puedan decir que no a nada, ¿no? Que no íbamos a pedir cosas irracionales, pero que nada estaba puesto en negociación porque iban a hacer siempre cosas, o sea, y que podíamos justificar y explicar por qué se tomaban esas decisiones, ¿no? Que no eran decisiones irracionales, y todos iban en base en realidad como a reconocer la labor y a facilitar y a cubrir los huecos que veíamos que nosotros habíamos tenido como estudiantes, que era que después de todo este tiempo de la carrera salías y casi no puedes aplicar a ningún estímulo porque te piden 6 7 expresiones individuales y 15 colectivas y te preguntan cuántas conferencias has dado, ¿no? Y experiencia, o sea, quieres dar un taller y te piden experiencia y no la tienes y nunca, o sea, y la escuela, mientras en otras carreras sí ocurre, ¿no? Que hay como prácticas de campo y bolsas de trabajo, o sea, en la Esmeralda no hay nada, no existe nada de eso y si a nosotros se nos hacía trágico porque además creemos que existe la infraestructura para que eso pueda estar allí y que los alumnos no se las vean, o bueno, al menos los de mi generación, ¿no? Y no sé, no, o puedo hablar por mí, pero sí, o sea, yo veía como el pánico. Y bueno, y es un hecho que hoy somos bien pocos los que seguimos viviendo del arte, ya sea como es mi caso en el que o sea, tengo ingresos por mi obra y hago mis exposiciones, estoy entrando a galerías y al mismo tiempo tengo como un trabajo formal en el mundo del arte y además hago otros proyectos que me dan dinero. O gente que solo vive de su producción, ¿no? Que creo que son los más afortunados. Y nada de esto, o sea, no hay nada que te facilite hacer estas cosas. Y bueno, pedimos que se diera el servicio social también a todos los que participaban, que iba a ser trabajo de más de un año, como que había un proyecto para hacer un jardín de fibras y hacer papel y habíamos de hecho conseguido como un convenio con Columbia College en Chicago. Eh, Se iban como a armar centros de reciclaje, espacios expositivos, como retomando esta idea que tenía la escuela, la Esmeralda, así como de la escuela al aire libre, que tú quisieras así, querías armar un curso, lo pudieras hacer, hubiera toda la infraestructura para que lo pudieras planear y que tuviera que, veamos que las invitaciones tuvieran los sellos de Limba de presentable de Esmeralda para que tuvieran, o sea que a lo largo de toda tu carrera pudieras ir como recopilando todas estos como pequeños logros que pues, te puedan hacer la diferencia al egresar. Y justo el mismo director, en la última cita, me acuerdo que estábamos ya por cerrar todo, dijo así como, no, no, eso no va a pasar, así están locos, ¿no? Como que ponerle logo a todo y no, cómo les vamos a dar el servicio social, si quieren hacer compostas y eso no les va a dar el servicio social, el medio ambiente se cuida por amor y con el corazón, ¿no? No, no por interés. Y me acuerdo que Daniel y Trina se pusieron furiosas y fue así como, no, nos justo así fue, esto fue lo que tenemos que no pasara y que dijimos que no íbamos a tolerar y se acabó. Y pues se acabó, ¿no? Y justo me acuerdo que yo me volví a pensar y dije, es que está cabrón porque todos en ese que éramos como 20 personas trabajando en el proyecto, de esas 20 a 17 le pagaban y a 3 no, que esos 3 éramos Daniela, Triana y yo, que éramos los que estábamos en realidad haciendo todo el trabajo y aportando todas las ideas, ¿no? eh, Ellas por egresar preparando algo que ni siquiera iban a poder disfrutar, ¿no? Por pleno amor a la escuela, igual que yo que ya había egresado, y no había ni el respeto a nuestro trabajo, ni a nuestro tiempo, ni a nuestras ideas, ¿no?
ni la más mínima esperanza de que se nos pagara. Y en ese momento me acuerdo que juré que nunca más me iba a volver a pasar y que nunca más iba a volver a trabajar en algo así, por más hermoso que fuera, si no me pagaban. Y pues como que rindió frutos porque al poco tiempo conseguí el que es mi trabajo actual, en el que llevo 7 años. Y eso ha sido justo precisamente lo que me ha permitido como pues poder seguir creando hasta el punto en el que estoy ahorita. Bueno, justo ahorita que mencionas lo de tu trabajo actual, bueno, Alonso trabaja en el estudio de Aldo Chaparro, que es un artista bastante reconocido, que tiene ventas, vive totalmente de su obra, y bueno, supongo que estar ahí te ha dado pues conocimientos del campo del arte desde adentro, y no sé si podrías contarnos qué has aprendido, qué habilidades o sabiduría te ha dado estar trabajando pues con un artista que vive totalmente de eso. Yo creo que ha sido como súper ratificante así, y reafirmante en todos mis conocimientos y me ha permitido como aprender muchas cosas de él y del resto de las personas que trabajan aquí, así como me ha permitido que todos aprendamos muchas cosas juntos a partir de las necesidades que va teniendo un espacio que cada vez va creciendo, ¿no? Porque eso ha sido también algo que me ha tocado, que cuando entré éramos 3 personas y hoy somos 9, ¿no? Entonces, como todo, o sea, a lo largo de estos años nos ha tocado que los obstáculos se van cada vez volviendo más complicados. Y he tenido como esta suerte de poder pelear y enfrentarme a ellos con obra de alguien más y no con mi obra. Y que en el momento en el que ha llegado el momento de que mi obra esté en esas circunstancias, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Y todo se resuelve y no entro en pánico ni me agarran en curva en cosas, o sea, en temas como en los que yo siento que la escuela nunca te forma, ¿no? Como embalaje o exportaciones, nunca te enseñan cómo hacer, por ejemplo, una factura para que puedas enviar una de tus obras al extranjero. No te hablan de pago en especie, no te dicen nunca, te explican cómo hacer, calcular costos de producción, todo este como lado eh, de, pues, aunque suene feo, ¿no? Como de lo que viene siendo el lado del negocio de tener un estudio, ¿no? Porque creo que le tenemos que quitar ese estigma a la idea de que un negocio, o sea, de que el arte sea un negocio está mal, ¿no? Está bien y de hecho tenemos, siento yo, una oportunidad bien linda de crear un espacio en el que se creen negocios justos. Yo no veo nada de malo en el hecho en el que la obra de un artista se pueda volver una fuente de empleos para una cantidad inimaginable de personas. Más porque justo hoy pensaba en esto que seguramente como los artistas de mi generación que están como en la misma postura que yo, incluso otros que ya están más abajo y, o sea, te vas dando cuenta que como en toda esta cuestión de la producción, el ambiente es súper, súper, súper familiar y son círculos súper chiquitos y generalmente a todos los artistas los ayuda alguien cercano o alguien de su familia y hay muchas, eh, o sea, muchos se vuelven sustento para toda la familia entera. Por ejemplo, uno de los casos que sé así como que se hace de los más grandes es Alexandre Arrachea, que venía de verdad de una postura súper humilde y que mantiene a toda su familia con su obra y ha sido el que le ha dado educación a todos y que le ha permitido, o sea, en parte a su comunidad crecer. Igual el otro día hablaba con Miltos Manetas y me decía, es que un momento que estábamos dando unas conferencias y era, bueno, él y Murakami, antes de que fuera todo el auge de Murakami y antes de que Miltos hiciera Nin y Miltos decía que él quería hacer un movimiento de arte y Murakami decía esta idea como de que quería hacer como la fábrica de Warhol, pero al extremo. Me acuerdo, me sorprendió mucho esto que yo ignoraba de Murakami, que es un artista que personalmente no me gusta ni me interesa, que le decía esta capacidad de poderle dar empleo a la comunidad cercana a mí.
Y eso creo que es algo increíble que tiene el arte y que por desgracia además los pocos empleos que se generan generalmente son empleos irregulares, ¿no? No estamos dando ni seguro social, ni eh, Infonavit, ni nada de esas prestaciones que son necesarias y que se merecería la gente que trabaja para nosotros. Y, y, y que además son como este mal del que tanto nos quejamos, ¿no? Todo el tiempo nos estamos quejando de que no vamos a tener jubilación, de que, o sea, de cómo se han vuelto todos los engranajes puestos en nuestra contra para que los jefes, o bueno, las grandes corporaciones en este caso, ¿no? Tengan este disfrute con todo lo que son o sea, toda esta gente que está contratada con eh, estas, no puedo hablar de las empresas estas que contratan, o sea, que subcontratan. Y en el fondo nosotros puede ser que estemos haciendo lo mismo y tenemos la opción de hacerlo diferente. Y yo sí, o sea, yo he visto los resultados de hacerlo diferente, ¿no? Y la lealtad que viene de la gente y el crecimiento que se genera a partir de allí. Y, y bueno, y lo mucho que nos deja el poder compartirnos todo este conocimiento entre lo que viene siendo el círculo, ¿no? Porque yo, o sea, yo entré originalmente como asistente de producción y escribiendo textos, ¿no? Yo justo decía en la carrera como, yo quiero trabajar haciendo cosas con las manos y escribiendo. Y literal ese era mi trabajo original. Y un amigo que era el arquitecto aquí del estudio, Aldo compró una impresora 3D porque quería hacer como las maquetas de los tótems. Y había un arquitecto, contrató un arquitecto que venía aquí y hacía los modelos, hacía los planos. Y en una de esas decidió irse a Australia y se nos quedó como todos los proyectos varados y teníamos como todo en dibujos, pero no podíamos hacer maquetas, no nada. Y yo dije, pues, esto no puede ser, ¿no? Así va a aprender a hacerlo. Y aprendí a modelar, aprendí a usar la impresora 3D, fue una lucha como de, yo creo que de un año para poder realmente aprenderla a usar y era súper frustrante porque son máquinas que cuando se traban, o sea, les atasca el filamento, es una pesadilla porque tienes que desarmar toda la máquina y desatorar y literal tienes que aprender a, o sea, sí, bueno, al menos estas, ¿no? Es que te permiten hacer cosas de gran formato, son súper rudimentarias. Y eso me llevó a mí a trabajar con impresión 3D y durante años trabajé como haciendo, o sea, yo hacía estas esculturas eh, que se llamaban como esculturas de eBay en las que recogía cosas como de la calle o de mi jardín y después compraba cosas por eBay y eso lo juntaba y hacía las esculturas. Y conforme empecé a trabajar con impresión 3D dije esto es algo como súper interesante y voy a irme hacia esta línea y empecé a hacer esas esculturas como metalizadas. Em, y se ha vuelto, bueno, ahora recién he vuelto a hacer escultura de otra manera, pero sigue ahí como una constante súper fuerte de la impresión 3D y es algo que vino a partir de mi trabajo, ¿no? O igual lo hacíamos como envíos con FedEx y todo el tiempo sufríamos horrible o con DHL. Y me acuerdo que un día en el cumpleaños de un amigo me encontré a una amiga de la infancia y me dijo, ah, yo trabajo en una empresa como de envíos y le dije, ah, pues nosotros hacemos un montón de envíos, igual y podríamos trabajar juntos. Y se me empezó a abrir como todo este nuevo horizonte del comercio exterior. Y primero, o sea, me acuerdo que también fue súper frustrante porque pedían papeles que yo no tenía ni idea. Muchos que de hecho después me enteré que no tenían ni por qué haberme pedido porque mucha gente no sabe exportar obras de arte. Ni, o sea, y luego hay, por ejemplo, como una ley que te impide, o sea, que necesitas un permiso de Limba para exportar obras como de Diego Rivera y Frida Kahlo y así. Y generalmente si trabajas con una gente, con gente que nunca ha volado arte, te piden ese permiso, porque solo ven como obras de arte permiso y ya, o no, por ejemplo, no hay una excepción para que estés inscrito en, que no tengas los sellos del BUSEM, y ya, creo que nosotros nos tienen que aumentar los sellos del BUSEM. Y pues ha sido como algo que me ha permitido pues crecer mucho. Por ejemplo, hace poco expuse en una galería, ha sido como de mis exposiciones más importantes, en la Galería Valentina Bonomo en Roma. eh, y es una galería que representa así a Yamis Kunelis, Brian Eno, Sole Witt, Liliana Porter, a Miltos. Justo llegué por recomendación de Miltos.
y me envío fue ya tal cual con los dos los embarques que he hecho, entonces me acuerdo que me sentía como súper orgulloso, ¿no? Y al mismo tiempo me tomo como topado con todo este, se me ha abierto todo este otro lado que además mi obra como que va en esa dirección un poco como en la cuestión financiera y de educación y de crecimiento y de cómo hacer una repartición más, ¿no? Pues como redistribución más justa de, pues de la riqueza, de los métodos como en los que podemos generarla. Y que es la lucha como contra el lavado de dinero, porque la compraventa de obras y subasta está considerada después de cierto límite de dinero una actividad vulnerable al lavado de dinero. Y cuando entró López Obrador se empezó a poner como la cosa súper agresiva, ¿no? Porque antes como que no lo monitoreaban bien, mucha gente no lo sabía hacer, los contadores tampoco lo sabían hacer. eh, y pues ha sido igual como algo muy nuevo que me ha tocado ir como llevando capacitaciones para poder aprenderlo a hacer y controlarlo. Y pues como cubrir este lado que se me hace una cuestión como súper importante y necesaria. Y pues básicamente ha sido como eso, y eso me ha ocurrido o sea, trabajando con otras personas, ¿no? Y ahí creo que es también cuando entra un poco esta cuestión como del intercambio, que a mí me venía mucho como, se me asentó muchísimo con cosas como los proyectos de Fran Illich, como estos préstamos que hacía a gente en la frontera y o sea, la gente que nunca podía, digamos, me acuerdo mucho de uno que vendía flores en una camioneta que se le apagaba cada 5 minutos y no era ilegal, pero pues no tenía así nada para pedir un préstamo. Necesitaba creo que $2,500 para comprar una camioneta y entonces Fran organizaba todo, se juntaba el dinero y el interés era bajísimo y era como más bien algo simbólico en el que tú sabías que dando ese dinero, no invirtiendo en Spacebank, tú no ibas a ganar dinero, pero o sea, tenías esta oportunidad como de cambiarle la vida cabronamente a alguien eh, que sí lo necesitaba. Y con Laura Anderson Barbata, que también era mi maestra, que tiene esta cuestión como súper linda del intercambio de conocimiento y de educación. Eh, y como que ya después, también me acuerdo que me pasaba con las series, ¿no? Tener como esta sensación de que está este intercambio de cosas, ¿no? En donde yo también he traído muchas cosas de mi experiencia anterior y de cosas que he ido aprendiendo a lo largo de estos años al estudio, así como el estudio me ha dado, y además ha habido una remuneración económica muy ahí, paga formal en el suelo, condiciones, por ventas, ¿no? Me ha enseñado, o sea, una de las cosas que te puedo decir que me ha preocupado ha sido que algo me enseñó a vender, porque era algo que yo le tenía pánico y no quería hacer. Me acuerdo la primera vez que me dijo, si vas a hacer esta venta, yo me acuerdo que estoy a punto de decirle como, no, no, sí, yo te sigo escribiendo textos, ¿no? Sí, a mí déjame aquí en mi cuartito con la computadora y yo estoy todo chido, ¿no? Eh, y creo que esas son cosas que se tienen que seguir enseñando a los demás y que creo que se tienen que enseñar forzosamente con la práctica o que el verdadero aprendizaje se da cuando lo tienes que hacer y cuando de verdad depende, o sea, sabes que eso depende de ti. Eh, Me acuerdo mucho antes de entrar a la Esmeralda que quería entrar. Primero quise ser doctor, por fortuna no lo fui porque además me hubiera sido malísimo. Y después quise arquitectura, que tampoco lo fui, y también primero que no lo fui porque soy disléxico, es súper malo en los cálculos. Así. Y después dije, bueno, restauración, porque tenían, aunque mi familia se dedica irónicamente al arte, porque mis papás trabajan los dos, hermanos son músicos en la orquesta, me decían mucho eso de que vas a vivir siendo pintor. Y me acuerdo mucho de la escuela de restauración de la ENCRIM, o sea, que trabajas directo sobre el patrimonio de la nación, ¿no? Así que, ¿sabes? Si la cagas, estás jodiendo la historia de tu país, ¿no? Y es una de las mejores escuelas de restauración, creo que la mejor escuela de restauración de Latinoamérica, ¿no? Eh, y creo que eso también solo se puede dar si justamente hacemos como toda esta
O sea, podemos hacer que esta especie como de situación en la que yo me encuentro, en la que somos un grupo relativamente grande de personas trabajando para un artista, se sigue replicando en otros estudios y, y nos encargamos de nosotros generar, o sea, de nosotros mismos generarnos los empleos, ¿no? Porque si estamos esperando que alguien nos genere los empleos, nadie, o sea, ¿quién va a generar empleos en base a la necesidad de los artistas visuales, ¿no? O sea, solo nosotros. Y los que no, que pueden ser como galerías, centros culturales o así, pues, o sea, ¿cuántos son, no? Son nada, ¿no? Nunca nos vamos a dar abasto. Y no solo eso, sino que también depende de nosotros que esos empleos se den con condiciones justas. Em, pues, Oye, y por último, mencionaste ahorita la Galería Valentina Bonomo, ¿cómo? ujú. Bueno, la Casa Sanitaria, y a mí este tema me parece que, bueno, que sí hay como una opacidad bastante considerable, ¿no? Acerca de cómo se entra a una galería. No sé si podrías decirnos algo sobre justamente cómo lograste entrar a las galerías en las que estás, ¿no? De las que eres parte. Pues, o sea, yo sin duda creo que es como por contactos y por recomendación. O bueno, al menos así ha sido siempre mi caso, ¿no? Yo trabajo ahorita bueno, he trabajado con 4 galerías. Valentina Bonomo en Roma, Aoyama Meguro en Tokio, La Rebelde en Guatemala y Galería Pandea en Puebla. Y todas han sido circunstancias, por ejemplo, Aoyama Meguro, Pablo Sendejas, un amigo artista también, vive y trabaja en Tokio y justo ha hecho varios proyectos con ellos y él me incluyó ahí. Con Valentina Bonomo, Miltos me recomendó, con Jimena es la galerista de Aldo, entonces yo trabajaba como los embarques con ella, coordinábamos las producciones, ¿no? Las exposiciones y conocía mi trabajo y le empezó cada vez a interesar más, me seguía en Instagram, ¿no? Y eventualmente me volví su artista, ¿no? Pero pues tampoco lo hubiera conocido si no hubiera sido por Aldo. Y finalmente, Pandea también, el galerista, de hecho es un coleccionista y tiene obra mía y de Aldo. Y yo creo que aquí viene también una cuestión que, o sea, sí, sin duda, no sé, como que te lo digo así, puede sonar como súper desalentador, que uno piense como, chale, yo no conozco a nadie de esas personas y nunca voy a, o sea, nunca voy a entrar. Y yo creo que no es así, ¿no? Que, o sea, sí se trata de contactos, pero nosotros siempre podemos encontrar la manera de hacernos contactos, de hacernos de contactos, ¿no? Y yo creo que de hecho como que este momento histórico es el más sencillo del mundo para hacerlo, porque literal era como lo que decías del elevator pitch, ¿no? Que estamos a un mensaje de casi todos, ¿no? O sea, casi todos tienen cuentas en Instagram, casi todos tienen cuentas en Facebook, o muchos otros tienen publicado su correo en su página de internet. No es muy difícil encontrar los correos de personas importantísimas y obviamente reciben un montón de correos, ¿no? No es como que yo haya sido el único que durante todos estos meses les ha escrito, pero yo no comencé realmente teniendo como todos estos contactos que hoy tengo. Por ejemplo, colaboro, o sea, en mis proyectos colabora mucho conmigo Luis Canitzer o Uber Morgan, Miltos, Harry Gamboa Jr., muchos artistas como así súper big names que yo no conocía antes de la Esmeralda y que nadie me presentó, sino que conocí escribiéndoles por Facebook. A Aldo lo conocí justo también escribiéndole por Facebook porque los entrevistaba para Drick y entrevisté a más de 100 personas, debo de haber mandado yo creo que más de 200 correos. Y con mucha gente hice clic, ¿no? Con muchos de ellos, con muchos más no, y fue algo como de una vez y me de estar en contacto, pero fue, o sea, originalmente literal, yo creo que mi único contacto era Aceves, ¿no? Que Aceves era, mi tía es pintora y originalmente era fotógrafa y se había formado con Katy Horna y después dejó la foto por la pintura y llegó con Aceves y yo por eso llegué con Aceves, ¿no? Y de allí
resultó que un amigo un día me dijo así de, el papá de mi novia es así como un coleccionista súper cabrón, te lo va a presentar. Y yo como que ni sabía quién era y resultó que era Andrés Blaisten. Y me acuerdo que así me dijo, se llama Andrés Blaisten, ¿no? Y yo así como, ni sepa quién es ese güey, ¿no? Y busqué y fue así como, ay, cabrón, ¿no? Esto es así, estos otros niveles, ¿no? Porque me dijo, mira, busca Museo Blaisten, ¿no? Y me acuerdo que dije, Museo Blaisten, ¿no? Así que, ¿qué es eso, ¿no? Y fue súper lindo, ¿no? Porque me tocó toda esta experiencia justo cuando crearon el Museo Leisten en Tlatelolco, ¿no? Entonces pude convivir con todas las obras de súper, súper cerquita, ¿sí? Me acuerdo una vez que me dejaron tocar un tamaño que todavía es una experiencia como alucinante. Eh, pero fue como casualidad o sea, de toparme con esta persona en la prepa, que estudiábamos los dos en la Salle de Benjamín Franklin. Y em, a partir de allí todo lo fui construyendo como pues yo escribiéndole a personas y yo acercándome y yo proponiendo proyectos, ¿no? Y con esta idea de que, así como, o sea, que te plantean esto como tipo en negocios y que hacen desarrollo de empresas, así, de que si te encuentras, por ejemplo, a Carlos Slim en un elevador, eh, que cómo le propones un negocio, ¿no? En lo que suben 3 pisos y lo convences de que te dé su tarjeta o de tú darle la tuya, ¿no? Y me acuerdo que me salió el Facebook de Luis Castle, que dije, así estará Luis Castle en el Facebook y me salió, ¿no? Me quedé así como, venga, es que está. Y em, lo guardé, yo creo que casi un año. O sea, me acuerdo que copié el link y lo pegué así en una hoja de Word. Dije, en algún momento tengo que pensar bien qué escribirle porque lo que le escriba o sea, en este mensaje de Messenger puede cambiar toda mi carrera en un futuro, ¿no? Y así fue porque mi proyecto de Eric lo arranqué, o sea, la entrevista que arrancaba era Luis Caminitzer, precisamente, bueno, Aceves, Guillermo Santamarina y Luis Caminitzer. Y fue como pues un súper, súper, súper arranque. Y fue gracias a eso, ¿no? Y me acuerdo que dije, bueno, ya que ellos me dijeron que sí, con eso me puedo acercar a otros más y posiblemente van a decir que sí. Y le escribí a Joshua Con, a Aldo, y hablé con mi maestro Renato Garza también. Y después a Arcángel Constantini, a Paulino Oliveros y a Andrea Di Castro. Y me acuerdo que después de eso todo fue como, cada vez era más fácil, ¿no? Porque como que cada vez le iba sumando más nombres a la lista. Y así conocí a Fran, que me llevó al Donao y a Transitio. Me presentó a muchísimas personas, a Miltos. Y entonces creo que es una cuestión en la que más bien nos hace falta un poco pienso yo, como de estrategia pues, no sé si fríamente llamarlo mercadotecnia, ¿no? O sea, de saber que, pues que esos contactos no llegan, ¿no? Y me acuerdo justamente de una amiga también que está en una galería que le dije, oye, tú ves mal como que yo te escriba, así como de, oye, ve mi obra, este, por favor, ¿no? Y avísame si te interesa algo. Y me acuerdo que me contestaste así como, bueno, y si no lo hicieras, como voy a hacer yo que existes, ¿no? O sea, nunca te voy a conocer. Y de hecho yo lo empecé a intentar hacer y he ido teniendo respuestas interesantes, ¿no? No he concretado nada, pero porque justo un amigo que tiene un montón de galerías lo hace, ¿no? Y, y está como también esta creencia, como platicábamos el otro día, ¿no? De que la galería te tiene que buscar a ti, de que tú eres el que se tiene que acercar a digo que si tú te acercas a la galería te van a ignorar por completo, lo cual pues posiblemente pasen muchas, pero, pero sin duda creo que pues la manera es promoviéndose uno a sí mismo, ¿no? O sea, no sé, tú lo piensas incluso con los artistas que son como exitosos en términos de que viven de su trabajo, ¿no? Y no les hace falta nada, ya sea que vivan vidas como muy
espléndidas o vidas normales. Tú, o sea, no sé, no siento que cuando tú o sea, ves cómo es que pueden funcionar las cosas, debes de poder tener esta capacidad como de replicarlo, porque en el fondo no hay, todos tenemos como este miedo a que, creo, ¿no? A que no nos conozcan, a que no nos entiendan, a que lo que se exhibe no es bueno, a que si te rechazan, a que si, o sea, creo que en el fondo todos vivimos como así a la defensiva, ¿no? Que ante toda esta aparente como seguridad y que a momentos hasta puede parecer arrogancia, en realidad lo que hay es un pánico gigantesco en el que no sabemos si de un momento a otro nos vamos a quedar sin ingresos, ¿no? Porque estar en una galería no te dice nada y un día o sea, un día puedes tener un galerista que te venda muchísimo y de un momento a otro te deje de vender, o un día todo el, no sé, por ejemplo, no estoy seguro si fue Enzo Pucci o uno de esos artistas que sigue siendo muy famoso, es un gran artista. Yo un día hice un comentario así como de que, como antisionista, y su carrera se fue al diablo, ¿no? Entonces tú nunca sabes qué es lo que te puede pasar. Y yo por eso creo que lo más inteligente que veo además eh, en personas como que están en otros sectores que no son el arte y que tienen esa estabilidad que deseamos, es que sus ingresos vienen de muchas fuentes y que si, lo que decía hace rato, que si uno sufre un poco, no hay problema porque tienes otras fuentes. Y yo creo que eso también se basa mucho en el respeto al trabajo y el reconocimiento al trabajo de los demás. Me acuerdo mucho de mi mamá que de ser un director de orquesta les decía que tenían que agradecer mucho su profesión porque un contador no podía llegar a su casa y decir qué feliz soy, hoy conté eh, 100 facturas. ¿No? Y yo creo que esta pasión que nosotros vemos en el arte la ve también muchas veces otra gente, o bueno, gente que hace su trabajo con pasión en otros gremios, ¿no? Encuentran esta misma magia y estas mismas cosas que sorprenden y que también muchas veces no son necesarias a nosotros, ¿no? Porque también los artistas necesitamos contadores, necesitamos abogados y necesitamos doctores. Y creo que tenemos que apuntar hacia eso, ¿no? Hacia poder como construir pues genuinamente un ecosistema y ver de qué manera como explotarlo, porque hay como una realidad que creo que es eh, súper innegable, es que todo el mundo tiene, casi todo el mundo tiene cosas colgadas en su casa, ¿no? Tiene una escultura en una mesita, o algunos tienen cosas que podemos considerar horribles, otros tienen cosas que nos parecen increíbles, pero al fin y al cabo ahí hay un mercado, ¿no? Para todo lo que estamos produciendo y hay gente a la que le gustan las cosas raras, y hay gente a las que le gustan las cosas oscuras, y a otra gente le gustan las cosas cursis. Todas esas, o sea, no sé, yo a veces que veo cosas que considero realmente feas en Instagram a la venta y que además aparentemente se venden muchísimo. Y creo que es genial, ¿no? Porque esa gente que compra esas cosas jamás me va a comprar algo a mí ni le va a interesar lo que yo hago, ¿no? Posiblemente muchas de las cosas las consideren una aberración o hasta una falta de respeto. Y así como a mí me pasa con eso, y creo que más bien debemos de apuntar hacia crear nuevos modelos de los que podamos subsistir, que empiezo a ver que también, o sea, que ya están ocurriendo, ¿no? Como estos espacios, lo que empezaron mucho siendo como espacios autónomos que respondían más a exhibiciones, hoy como que algunos empiezan a responder más hacia crear ventas, ¿no? Ya sea crear negocios, ya sea distribuir como de manera justa y creo que eso es como de lo mejor que podemos
em, hacer, ¿no? Porque al final la galería, por ejemplo, si tú lo piensas, no sé, una galería como OMR, ¿cuánto cuesta la renta de un espacio así? O sea, no sé, yo no le puedo ni siquiera, no me atrevo a dar ni siquiera una cantidad. Y luego es un equipo grande de más de 20 personas y luego si se hace la venta y la hizo como un art advisor o un decorador, a ese decorador le toca un porcentaje. Entonces tú te pones a ver la cantidad de obra que necesitan vender y los precios que necesitan vender y muchos de nosotros quedamos fuera del panorama totalmente, ¿no? O sea, para estas galerías como Blue Chip, en donde pues lo que necesitan son artistas tipo Aldo, ¿no? Que venden en 25.000, $40.000 y que pueden aspirar a vender varias piezas de ese precio y sin tener que estar pensando en nosotros vendiendo piezas de un valor mucho más pequeño y tener que vender 50 en lugar de una, ¿no? Em, y pues por eso mismo creo que no es algo, o sea, bueno, yo no considero algo que defina, o sea, que te defina como artista ni que te deba de influenciar en tu estado de ánimo, ¿no? El hecho de estar o no en una galería. Bueno, pues muchas gracias, Alonso, por haber compartido con nosotras todo tu conocimiento. Creo que tocaste puntos bastante interesantes y según yo sí cubrimos todo lo de las preguntas de cierta forma. Entonces, bueno, pues de mi parte es todo. No sé si tú quieras agregar algo porque el video se va a quedar en el perfil del museo. No, creo que todo perfecto. Todo bien. Pues bueno, muchas gracias a las personas que nos escucharon. Nos vemos. Chao. Bye.